Mabuika, Neuvillette, Xilonen, Shaska y muchos otros personajes que pueden anunciarse de sorpresa, como Arcontes, como Yelan, quizá en la 5.3, como Xianyun, como Arlequino, y la escasez de protogemas es real. Hoy vamos a ver un cómputo aproximado de lo que ya sabemos de la beta de la 5.2 de protogemas, lo que tenemos hasta ahora y lo que posiblemente llegue en la 5.3, pero sobre todo, como estáis viendo en el título, ¿qué es lo más importante y en prioridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de tirar y elegir de todos los personajes que están a punto de venir? Porque en mi opinión viene Peak, viene Ascenso, viene Genshin en su mejor época y viene la 5.2 y 5.3 cargadísimas de nuevos personajes, de personajes que hay muchísimas ganas por conseguir. Y este vídeo lo estáis viendo pocos días antes de que se vaya uno de los personajes más importantes de Natlan y del juego, que es Xilonen. Así que ahora es cuando digo que dejéis un buen like, pero no voy a hacerlo de siempre. Hoy, en este vídeo además, voy a empezar los sorteos diarios de bendición. Así que este es el espacio que voy a sustituir por el anterior. Recordad que si dais like, suscribiros, que no os cuesta nada, que apoyo un montón el canal y recomienda el vídeo. Esta vez ya no solo es para recordarlo, sino que, como digo, a partir de ahora y como noticia en este vídeo, voy a sortear a todos los de YouTube una Bendy al día. ¿Cómo va a funcionar? Pues básicamente hay muchas apps que traquean los datos de manera muy sencilla, así que para participar, ¿qué hay que hacer? Dar like al vídeo, suscribirse con campanita y poner un comentario para el algoritmo de verdad, que no parezca escrito por una IA o por un bot, sino un comentario ahí bien relacionado con el vídeo, o que os interese, os apetezca, o algún mensaje que queráis dejar en algún vídeo. Incluso si alguien es un funador profesional, un hater, igual, Fish, eres un miñi, no sé qué, y ya tú, lo que queráis, pero que sea un comentario realista. Y en cada vídeo, es decir, en este vídeo que estáis viendo, pues el vídeo siguiente, del día siguiente de este vídeo, dedicaré esta sección, intentaré resumirlo en 30 segundos, a comentar, enseñar y sortear en este propio vídeo a quién es el ganador o la persona de la Bendy. La persona me contactará por Discord, seguramente reciba muchas solicitudes y no solo una, porque ya sorteo cosas en otras plataformas y la gente pues es un poco listilla y me escriben varios cuando suele haber un solo ganador, pero no pasa nada, intentaré arreglármelas para poder arreglar y poder hacer esto y filtrarlo y automatizarlo muy bien. Y aquí el último punto importante de la Bendy, y es que yo a veces subo 2 vídeos al día. Voy a sortear una Bendy al día, no una Bendy por vídeo, pero cuando subo 2 vídeos tenéis más oportunidad de ganar, porque si comentáis, dais like y hacéis todo lo pertinente en los 2 vídeos, tendréis más participaciones. Por último, como subo 2 vídeos, pues a veces habrá que estar pendiente a los 2 vídeos a ver en cuál digo cuál es la Bendy y quién es el ganador de la Bendy que se sortea. Así que después de este pequeño espacio, que más que publicitario es para explicaros un regalo para vosotros, vamos con los personajes que van a venir y cuál merece más la pena. Yo tengo apuntado aquí de los banners que tenemos ahora, y creo que esto es muy importante para todos, compartir el vídeo si tenéis dudas, o si un amigo os pregunta ¿a qué tiro? ¿Qué hago con mis protogemas? Los personajes son Xilonen, porque pienso subir este vídeo todavía a unos días de que se vaya el banner de Xilonen, Nahida y Jutao, que son los banners posteriores. La 5.2 no se está seguro aún porque no ha salido el livestream de los banners, pero se comenta ya muy fuertemente que vendrá muy posiblemente Neuvillette, que es muy importante, y la que sabemos seguro que vendrá es Shaska, porque es el nuevo 5 estrellas de la 5.2. En medio se dice que Linei y Zhongli, pero sinceramente no voy a comentarlos mucho en este vídeo, porque aparte de esto tenemos también la llegada de Mabuika, y ya con esto tenemos una roster de personajes bastante importantes entre sí, que como mínimo son Nahida, Neuvillette, Mabuika, Shaska, que es un personaje nuevo, y Xilonen, y aparte puedo comentar también algo de Jutao porque es muy querida por la comunidad. ¿Cuántas protogemas podríamos llegar a tener? Que esto es interesante para saber hacernos un plan. Pues de manera free to play, en la 5.2, y creo que muchos lo habréis visto en más vídeos de compañeros, porque al final esto, en cuanto se sabe de la versión beta, pues es una información que la gente suele buscar, se van a conseguir aproximadamente, si no tienes bendición y pase, unas 72, entre 72 y 80 tiradas con bendición y pase. Ya sabéis que la bendición básicamente nos puede llegar a dar 3000 cristales, que son casi 2 multis más, con lo que con bendición puedes llegar a 92, y con bendición y pase, que el pase os da 4 deseos del promocional y luego unas 480 protogemas adicionales, os podéis poner en unas 102 deseos, o
el equivalente en protogemas, que son unos 16.000 protogemas más o menos, los 102 deseos. Y básicamente estos 102 deseos con Bendy Pass y en la 5.2 para mucha gente le vendrán increíble, le vendrán espectacular. Luego la 5.3 se supone que es la versión Peak, vendrá zona nueva, vendrá el Arconte, vendrá el Viajero Piro, vendrá el final de la misión principal de Natlan, y sin comentar cosas que ya repetí en otros vídeos, seguramente vengan hasta más protogemas porque tiene pinta de ser, como digo, la versión Peak de todo Natlan, así que echar aproximadamente por lo menos un pity, unos 80 deseos por lo menos. Esto nos da, para quien no tenga el 50-50, asegurar un personaje como mínimo si ahora mismo estáis a 0. Cada persona tiene sus circunstancias y podéis aprovechar para poner un buen comentario y explicar en los comentarios cuánto tenéis de PT, cuántas protogemas y cuántos deseos tenéis, o si tenéis ya pensado algo. Ahora, teniendo en cuenta que podéis ahorrar unos 160 deseos incluyendo la 5.3 y lo que falta de la 5.2 quedan unos 30 deseos apenas nada más, en lo que falta de la 5, dije 5.2, perdón, en lo que falta de la 5.1 faltan 30 deseos apenas, una cosa así facilita. Básicamente entre todos los personajes esto va así. Xilonen es uno de los actualmente y en mi opinión 3 mejores personajes de todo el juego. Lo pondría, de hecho la pondría en top 2 por debajo de Furina. Aquí podéis poner en prioridad a la gata y básicamente es un personaje indispensable para todas las cuentas que no dejaría pasar a menos que seáis muy nuevos o os deis cuenta de que no encaja muy bien en muchos equipos, pero personalmente no dejaría skipear. Luego, entre Nahida y Hu-Tao, muchos de vosotros ya tendréis varios de estos personajes porque son rerun. Hu-Tao es un carry, ya sabéis que como carry, Piro, y aquí van los gustos también, Gaming y Arlequino a día de hoy están por ahí, y de hecho la recomendación principal ya no es solo hacer de menos a Hu-Tao o repetir este argumento de Gaming o Arlequino, que ya se ha repetido mucho en la comunidad, sino incluso algo más allá de manera mínimamente inteligente, y es, creo que saldrá algún carry Piro en la región de Natlan y como mínimo harán que este carry Piro para que venda también sea uno de los 2 o 3 mejores carry Piros del juego, así que ya no solo por lo que existe sino por la competencia futura. Hu-Tao es un personaje muy querido con un gameplay espectacular en su mejor equipo con Furina, Yelan y Xianyun, pero tendrá otros carries Piro y hay que elegir. Así que entre lo que hay que elegir, diría que Hu-Tao es uno de los personajes que quizá tiene menos prioridad que otros. A, porque son soportes y personajes más importantes. B, porque hay mejores carries a la altura, a la hora de llegar en estas versiones. Luego, Nahida. Nahida, la lechuga, es el mejor personaje dentro. La pondría como top 3 por debajo de Furina y Xilonen, personajes del juego a día de hoy. Es decir, bien esto, muy difícil de decidir y muy cargado. Y Nahida prácticamente a día de hoy ya se nota que está limitada, entre comillas mucho limitado, a equipos de dentro relacionados con Electro e Hidro, es decir, los Hyperblooms, los Blooms y los Agravit. Las nuevas reacciones de dentro, que no son nuevas, pero nunca se usaron del todo y a día de hoy se quieren revivir en Natlan por la relación con el elemento Piro, que es la región de Natlan, es decir, crepitar, quemadura principalmente, y la combinación de las dos, se nota que están muy desligadas de Nahida y funcionan mejor tanto con Emily como con quizá futuros personajes de Natlan. Así que sigue siendo muy importante Nahida, en mi opinión en menos prioridad que Xilonen, y tener en cuenta que está, vuelvo a entrecomillar muchísimo, limitada, que habrá más reacciones en Natlan que se aprovecharán y que quizá no tendrán tanto que ver con Nahida. Último disclaimer de Nahida. Nahida sí funciona decentemente con Mualani. Mualani, Nahida, Xiangling, Xilonen, por ejemplo, funciona bastante bien en una quemadura, en un vaporizado sobre quemadura, de hecho, concretamente. Ahora, esto sería la 5.1 y el final, con lo cual Xilonen diría que no hay que dejarlo pasar en resumen. Nahida, pues si no tienes ningún dentro, es el mejor dentro del juego. Y Hu-Tao sería lo más descartable, aún así tiene mucho cariño por la comunidad y un gameplay y un equipo muy espectaculares. En la 5.2, Chasca y Nubilet. Chasca, ya hay vídeos analizando el kit completo de Chasca y la realidad es que es muy interesante, tiene pinta de ser bastante poderosa, aunque personalmente no le voy a prestar tanta atención porque ya salieron Kinich y Mualani y ya es el tercer carry que va a venir apenas en la 5.2 de Natlan y bueno, carries Impact y todo lo que siempre os dije, pero no voy a hablar del todo mal de Chasca porque realmente no lo merece. Chasca, en la beta a día de hoy, la acaban de pegar un pequeño nerf, pero básicamente es un personaje anemo que, a diferencia de como pensé al principio que pudiera llegar a llevarse en mono anemo, que también puede llevarse tranquilamente en mono anemo con Faruzan, con Furina y con Bennett, jugando un equipo mixto, haciendo vaporizados además, aparte del daño anemo tan alto que puede llegar a tener, ella a día de hoy se juega en equipos multielementos para hacer multireacciones, es decir, equipos de un Piro, un Electro y un Hidro para hacer reacción de electrocargado, más sobrecarga, más algún vaporizado, aunque esto no lleve la core exactamente igual de ordenada como lo llevaría un Raiden National, porque diréis, bueno, hacer
con el elemento Pyro un vaporizado más una sobrecarga sobre un electrocargado, eso lo hace el Raiden National y también lo haría algunos equipos de Jutao y algún equipo más, ¿no? ¿Cómo que Chasca hace esto si es Anemo? ¿Qué la tengo que llevar? ¿Con Cáliz Pyro? Pues bien, esto lo veremos más adelante cuando analicemos el kit de Chasca, pero el punto es que es un carry Anemo que realmente se va a imbuir y va a hacer multihits de muchos elementos con mucho escalado y que va a hacer reacciones además, con lo cual habrá gente que diga también, pues la llevo con maestría. Pues habrá que verlo porque va a ser muy complejo el personaje de Chasca, pero desde luego se va a poder jugar en múltiples equipos, tanto rescatando cores de Scaramouche, además de que tiene resistencia a la interrupción, cosa que Scaramouche no. Además es mejor como montura, es decir, te desplaza más en vertical, más en línea recta, tarda menos tiempo también en recorrer una misma distancia que Scaramouche. No solo eso, sino que ella, como digo, tiene pasivas con la ulti y con su cargado de imbuir sus golpes en distintos elementos para hacer multireacciones de los elementos que tengas en el equipo. Entonces, Chasca va a ser compleja, pero tiene pinta de ser muy interesante y muy divertida. Es un carry, así que en mi opinión la pondría en menos categoría que todo el resto de soportes. Todavía pondría Xilonen y Najida por encima si no las tenéis. Luego, Neuvillette es el mejor carry del juego. Es el único carry que pondría en prioridad porque él solo, con casi ningún soporte o soportes mínimos que no te roben cosas interesantes de otros equipos, te puede literalmente arreglar uno de los equipos del abismo para hacerte todos los retos del juego y resolverte con relativa facilidad una cuenta. Aparte, con Neuvillette he hecho un vídeo hace poco que estará por aquí en pantalla sobre que literalmente Neuvillette a día de hoy es el maldito mejor carry del juego, que eso ya lo sabíais, pero tiene actualmente el equipo más fuerte del juego con mucha dificultad de poder superarse y que de hecho este equipo con Neuvillette C1, Furina C2 y Xilonen C2 tiene daños similares a muchísimos equipos con 5 estrellas C6 actualmente en Genshin Impact. O sea, tiene el top 1 equipos del juego Neuvillette con mucha diferencia del resto, así que ir a verlo si queréis aprender sobre Neuvillette y os gusta mucho. Pero Neuvillette es el único carry de todos los que van a venir que le daría mínima importancia. Ahora, como dije antes, se dice que la 5.2 también vendrían Linei, Carry Pyro inferior a Jutao y Zhongli, que es un arconte y es un escudo, pero a día de hoy como soporte pues tiene incluso la propia Xilonen más aporte que el propio Zhongli, así que no los recomendaría y los menciono por encima. Y nos faltarían cosas que sabemos que llegarán como Xianyun y Arlequino, que son dos personajes sumamente importantes, pero el pick va a ser Mabuika. Aquí no voy a repetiros lo de otros vídeos porque gracias, veis bastante los vídeos y yo pensé que la gente a lo mejor o no lo suele ver tanto, o no suele prestar tanta atención, o ve una cosa por encima para lo que le interesa, y sin embargo me di cuenta de que sí prestáis mucha atención a los vídeos, los veis completos, y cuando digo un dato que luego comento en otro vídeo, la gente lo nota y dice, bueno, esto ya lo ha hecho Phil en otro vídeo, entonces no voy a entrar, se sabe resumidamente que va a ser como una montura conjunta de todas las monturas, es un arconte, todo el mundo tirará por ella, se dice que es una Xiangling 5 estrellas, ya lo sabíais, no voy a entrar más en detalle del resto de cosas que dan octambulismo y etcétera, y ahora hay un leak por ahí salvaje que dice que quizá tiene también una skill para imbuirse de Pyro y poderse jugar de carry, que a lo mejor no es su rol principal, pero que nos van a colar por ahí la opción de, pues al igual que por ejemplo tiene Shiori, que se puede volver carry un poco aunque nadie la juega de carry, cosas así, ¿no? Como curiosidad. Mabuika, top número 1 en prioridades, todo el mundo tirará por ella y tiene pinta que va a ser la reina de la nación de Natlan, y siempre han hecho y apostado por dar el mejor diseño y la mejor jugabilidad en combate al arconte de cada región, Najida y Furina anteriormente, para que la gente deje los dineros, las protogemas, además de que será el personaje pick de la versión pick de Natlan, de la región pick actual de Genshin Impact. Así que nada que decir más de Mabuika, creo que estaría en prioridad. Y por último, si en el futuro se anuncian en la 5.3 posiblemente Citlali, que a lo mejor se dice que va al permanente, Xianyun o Arlequino, Arlequino es el actual mejor carry del juego y habilita el segundo mejor equipo del juego para que lo tengáis en cuenta, con lo cual habría que tenerla bastante en consideración. Y Xianyun es muy importante, y más ahora con la llegada de Xilonen, porque nos hemos dado cuenta que literalmente entre Kazuha, Xianyun y Xilonen, y Furina aparte como arconte, se reparten la mayoría de equipos top que hay en el meta actual. Hice un vídeo hace poquito que está por aquí, no es la famosa tier list de equipos meta que os encanta y siempre triunfa en la comunidad cada vez que lo subo, porque estoy esperando a que esa tier list de equipos meta esté con Mabuika presente, así que eso simplemente es como un pequeño sneak peek, una pequeña actualización de cómo está el meta con Xilonen, pero si queréis estar al día, pues ahí está para que le echéis un ojo. Y todo esto es mucho. Así que yo diría que hay que dividirse en los carries, Neuvillette posición número 1, todo el resto descartables, y Arlequino sería la segunda opción si os gusta el poder, si os gusta
cualquier otra cosa que no sea el meta o simplemente habilitar los mejores equipos del juego o la eficiencia, pues esto ya sea elección, el tema de carries. Y luego, el tema de los soportes, os daría esta lista de prioridades y si no tenéis protogemas suficientes, hay que ir tachando de abajo arriba, que serían, y sin hablar de constelaciones, en esta prioridad: Mavuika número 1, Xilonen número 2. Después, no sabremos si volverá Furina, pero os la recuerdo en este vídeo porque posiblemente pueda venir y os llevéis una sorpresa porque muchos queréis o bien la C0 para los nuevos o bien sacar C2 los más antiguos, pero considerar por ahí a Furina. Luego, daría puesto en prioridad a Nahida y a Xianyun en una posición actualmente parecida, porque muchos tendréis a Nahida igualmente. Y después de aquí ya pondría un poco los gustos, pero si estáis pensando en algún carry, posición Neuvillette, es decir, esa prioridad entraría en Neuvillette debajo de todos los soportes. A partir de aquí, gustos, calentadas, que mucha gente puede tener decisiones o planes y luego en el último momento cambiarlas. Yo no recomiendo hacer eso porque además es un juego que juega mucho con la escasez y bueno, cosas que sabéis de otros vídeos, pero básicamente estas son las prioridades. Y ahora, para quien sea Ballen, realmente pueda permitirse constelaciones, que me digáis: Phil, está muy bien que hables todo el rato para los free to play porque hay mucho free to play, pero ¿y los que no qué? Los que ya tenemos la mayoría y podemos sacarnos Mavuika, C2 y Arma, ¿qué? Pues en prioridad no sabemos nada de la C2 de Mavuika ni el arma, pero viendo el recorrido de los arcontes es muy posible que tenga una C2 y un arma poderosísima Mavuika. Aquí yo personalmente tiraré, pero como no sé nada de Mavuika, no os diría que C2 y arma podría tener prioridad, sería totalmente irreal. Sí os diría que la C2 de Xilonen, junto con la de Nahida y Furina que siempre menciono, la consideraría una de las 3 mejores C2 del juego, para que tengáis en cuenta. Furina, que no se sabe nada todavía, y como dije es un pequeño revelatorio o sneak peek en este vídeo, si se anuncia algo de Furina, también sería su C2 una de las más importantes. Luego Nahida, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que la sigo considerando muy fuerte por esa C2 que ignora un 30% de la defensa del enemigo por todo tu equipo, es mucho daño, pero de nuevo tener en cuenta esa, entre comillas, limitación que expliqué antes, así que tener en cuenta que quizá puede bajar un poquito más en prioridad, pero también podríamos hablar de que Xilonen también tiene, entre comillas, también un poquito de limitaciones, porque no bufa a Nemos y no bufa a Dendros, pero luego bufa todo lo demás del juego. Nahida está un poco más cerrada a equipos solo de Dendro con Electro, Hyperblooms y Agravates principalmente, así que la de Nahida sería muchísima menos prioridad. La C1 de Neuvillette te da toda la resistencia a interrupción que necesitas, con lo cual ya no te interrumpen el cargado y te da más daño infligido en los cargados, con lo cual la C1 de Neuvillette también es muy interesante, menos prioridad que todo lo anterior. Y a quien le guste mucho Hu Tao, si jugáis con Xianyun, la C1 ya no es tan importante como lo era antes por el combo de 2 normales cargados alto descendente, pero si no tenéis o no jugáis a Xianyun con Hu Tao, entonces Hu Tao sigue siendo muy importante para ella, hasta el punto que diría casi necesaria a día de hoy, en la actualidad de Genshin Impact, jugar esa Hu Tao con la C1, recordando ahorrar quizá por la poderosísima, quién sabe, C2 de Mavuika y arma, pero esta sería la otra lista de prioridades hablando de constelaciones. Armas, en lo personal, no son tan importantes, no recomendaría que os volváis locos por el arma ni de Furina, ni de Nahida, ni de Xilonen, recomiendo antes el Fabunus que el arma de Xilonen. La de Neuvillette quizás está muy bien, pero Neuvillette con el Jade, pase de batalla R5, también alcanza un techo bastante considerable sin tener que calentarse por el arma. Y el arma de Chasca es un arco que nos va a dar daño crítico y demás, pero Chasca es el arco, podría ir con Aqua Simulacra, con el arco de Linnea, y Chasca tendrá mucha versatilidad de arcos de 5 estrellas que tengáis en vuestras cuentas, incluido a las celestiales, por su jugabilidad. En resumen, su arco va a ser su mejor arco como siempre, porque lo programan para eso, pero poquito más. Así que esto es todo lo que podría llegar a venir, y una lista de prioridades con además la cantidad de protogemas que podríamos conseguir, que básicamente son cerca de 160 deseos, que básicamente es casi un asegurado para los free to play, y el resto pues a temblar, más sumando lo que tengáis en vuestras cuentas y poquito más. Recordar que hay un sorteo de bendición lunar una vez al día activo, solo dando like, suscribirse con campanita y comentando aquí abajo. En una vez al día, en uno de los 2 vídeos, a veces hay uno, a veces hay 2, daré el ganador de cada bendición para que me contactéis por Discord de manera muy sencilla. El Discord está aquí en la descripción, o sí, aquí en la descripción, en una de las líneas que está Twitch y algunas otras plataformas, pues Discord también está ahí. Y nada, poquito más. Gracias y espero que esto lo disfrutéis mucho, porque lo lleváis mucho pidiendo, ya que sorteo mucho en otras plataformas y aquí en YouTube sorteo menos, siempre me decíais: ¡Y los de YouTube! Pues ahora ya los de YouTube tenéis una bendición lunar al día. He estado trabajando para automatizarlo bien y que sea sencillo para vosotros y para mí, así que ahora sí, disfrutarlo. Recordar apoyar el vídeo totalmente gratis y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñimiñis y chaito.